Bueno, hermanos, les pido ir conmigo hacia la carta del apóstol Pablo a los filipenses y muy exclusivamente en el capítulo 2 de Filipenses. Hemos estado viendo lo que yo diría como el despliegue o el desarrollo de Pablo de la exhortación que dio a los filipenses, iniciando en el versículo 27 del capítulo 1, cuando les dijo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Jesucristo. Los está llamando a comportarse de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Y a partir del capítulo 2 de Filipenses, donde estamos, él inicia exhortando hacia la unidad y la humildad dentro del cuerpo de Cristo, y pone como ejemplo de humildad y entrega en obediencia total a Dios al mismo Jesucristo, quien no estimó su posición como Dios como cosa que aferrarse, sino que se sometió como siervo en obediencia al Padre. Y a partir del versículo 12, él continúa llamando a los filipenses a comportarse de una manera digna del evangelio, ocupándose de su salvación, dando muestras de que son salvos, dando fruto de salvación. En el versículo 14 inició la sección que estamos ahora, o el pasaje en el cual estamos, en el versículo 14, donde él hace un llamado, una instrucción: haced todo sin murmuración y contienda. Y el último versículo que vimos fue el versículo 15, cuando él da el por qué o el para qué los creyentes, la comunidad cristiana, debe hacer todo sin contienda, sin queja, sin murmuración, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Él dio la instrucción: haced todo sin murmuración y contiendas. El versículo 15 da el propósito, la razón para que seamos irreprensibles y sencillos y resplandezcamos en el mundo, porque la murmuración, la contienda dentro del cuerpo de Cristo da un mal testimonio tanto adentro como hacia afuera. Y ahora en el versículo 16, él inicia con lo que gramaticalmente es un gerundio, en el cual él da la manera como vamos a mantenernos sin queja, sin contienda, sin murmuración, para ser luminares en el mundo. Y eso es sosteniendo firmemente, como dice la versión de las Américas, sosteniendo firmemente la palabra de verdad. El versículo, voy a leer para que puedan ver todo eso desde el versículo 14, aunque nos vamos a centrar en la primera parte del versículo 16, la parte A, que, si Dios lo permite, será ya nuestro último sermón en este año en la carta de Filipenses, y lo retomaremos, si el Señor lo permite, el año que viene. El versículo 14 de Filipenses capítulo 2 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o sosteniendo firmemente, como dice la versión de las Américas, la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sigo leyendo el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Permítanme orar. Padre, alabado seas, oh Dios, por tu palabra, Señor. Alabado seas porque a través de ella nos iluminas, nos convences de pecado. Señor,
Guíanos por tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En febrero de este año, 2019, el portal electrónico de la BBC publicó un artículo muy interesante que describe el gran problema de la sociedad y la generación en la cual vivimos. Y el artículo se llama ¿Cómo puede aprender algo una generación distraída? ¿Cómo puede aprender algo una generación distraída? Y en ese artículo hablan cómo el gran problema de la generación actual es que por la constante estimulación cerebral que tenemos con los dispositivos electrónicos, con los celulares, con las redes sociales, esta generación y esta sociedad está en una constante estimulación cerebral que no es buena, sino que le afecta el poder atender, el poner su atención en algo por mucho tiempo. De hecho, el autor de este artículo dice lo siguiente, y lo cito, hablando de el span de atención o la cantidad de tiempo en la que esta sociedad puede prestar atención a algo sin distraerse. Dice él, la persona promedio tiene la capacidad de atención de aproximadamente 28 segundos para comenzar. O sea que no podemos durar, por toda la estimulación que tenemos, más de 28 segundos sin dejar de pensar en otra cosa. Hasta 28 segundos y somos distraídos por las constantes distracciones que nos dan los dispositivos, los aparatos electrónicos, las redes sociales, las computadoras, todo eso. Y todo está diseñado para captar nuestra atención. Hay una palabra que se utiliza mucho, bueno, que está muy de moda ahora, algoritmos de programación que hacen que cada una de las cosas que tú veas en Facebook, cada uno de esos anuncios, de esas campañas mercadológicas, sin tú destinarlo así, sea personalizada para ti. Y constantemente te viven apareciendo. No sé si les ha pasado que buscan algo en internet, en Google, o buscan algo en Amazon o en eBay, y piensas, déjame ver a cómo están tales zapatos, y lo buscas. Pero ya te olvidas de eso. Sin embargo, en los días posteriores te empiezan a salir anuncios sin tú buscarlo, de eso que tú empezaste, que tú buscaste una sola vez. Hay un plan detallado para captar y cautivar la mente del ser humano, lo cual no nos deja enfocarnos ni poner atención por mucho tiempo a nada. Y es por lo tanto que la BBC escribe este artículo que es bien extenso, hablando del problema que esto trae en la educación y en los trabajos en la sociedad actualmente. El problema de poder concentrar la mente en algo por un tiempo extenso. Esto no es algo solamente que afecta a la educación o los trabajos en nuestra sociedad, sino que es algo que afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes, nuestra entrega, nuestra santificación, nuestra ocupación de nuestra salvación. Porque así como se hacen campañas mercadológicas o hay un énfasis puesto en cautivar nuestra mente para comprar o hacer tal cosa, de la misma manera el enemigo tiene un enfoque en cautivar nuestra mente y nos vive estimulando espiritualmente para que nos olvidemos de lo más importante. Por eso, como dice el autor, la batalla del cristiano es una batalla que inicia en la mente. Eso es sumamente esencial. Y por eso es que la Biblia es tan enfática en el creyente de ser activo, de ser intencional con su vida espiritual. Y eso es ocuparse de su salvación.
en este versículo 16 del capítulo 2 de Filipenses, luego de exhortarnos a no quejarnos, a no murmurar, a no tener contienda, y luego de decirnos la causa por la cual Él está exhortando, para que seamos luminares en el mundo, para que reflejemos la gloria de nuestro Dios, Pablo empieza a decir aquí cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Lo que sería el antídoto a la queja o la manera, cómo podemos cultivar en nuestra mente el estar o el ser satisfechos en Cristo. Y eso es lo que Pablo dice en la primera parte del versículo 16. Y eso es lo que yo quiero que desarrollemos brevemente en la mañana de hoy con estas palabras, estas 6 palabras en la Reina Valera que nos dice, asidos de la palabra de vida. Número 1, esa palabra, asirse, significa, según el diccionario, aferrarse, sostenerse a algo, agarrar algo, retener algo. Habla de estar concentrado totalmente en algo. Algo que esta sociedad no puede hacer por mucho tiempo. El mismo apóstol Pablo le da, y Lucas, varios usos a esta palabra. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo utiliza esta palabra cuando le da una exhortación a Timoteo a mantenerse en la sana doctrina, diciéndole, ten cuidado de ti mismo. Esa traducción utilizada en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, es esa misma palabra que Pablo utiliza en Filipenses 2, versículo 16, pero en 1 de Timoteo es traducida como, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas. En el libro de Hechos, Lucas, en Hechos capítulo 3, versículo 5, utiliza esta misma palabra para hablar o para ilustrar o para describir la manera como miraban a alguien. Cuando dice en Hechos 3:5, y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. ¿Ok? En 1 de Timoteo se traduce como ten cuidado de ti mismo, habla de un enfoque en alguien, en algo, en alguien, de alguien en sí mismo. En Hechos capítulo 3, versículo 5, se utiliza para describir cómo alguien está enfocado, cómo alguien está mirando atentamente algo. Y en Hechos capítulo 19, versículo 22, Lucas la utiliza para describir cómo Pablo se quedó en un sitio. Dice Hechos capítulo 19, versículo 22, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia. Es la misma palabra que vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 16. O sea que la idea detrás del uso de esta palabra es mantenerse firme con su atención en algo o en ti mismo, mantener tu mirada enfocada en algo, mantener tu posición, lo cual habla de ser activo, lo cual habla de ser intencional, lo cual habla de ser serio, enfocado, algo en lo cual, como decía anteriormente, fallamos mucho. Y es que la disciplina, la intencionalidad, el enfoque no son fortalezas de la generación y de la sociedad en la cual vivimos. O sea, que la intención de Pablo aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 16, viendo el uso y la descripción de esta palabra, asidos o sosteniendo firmemente, es de alguien que está totalmente enfocado y parado en algo. No se está dejando distraer, no está quitando su mirada y poniéndola en otra cosa, él está pendiente, totalmente enfocado en esa cosa. Ahora, ¿hacia dónde es que Pablo nos está dirigiendo a poner nuestro enfoque total? Él utiliza una frase que se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento que es
asidos, totalmente enfocados, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Si lo vemos desde el versículo 15, entonces, del capítulo 2, resplandecéis como luminares en el mundo, manteniendo firmemente la palabra de vida. O sea, que mantengan su posición en la palabra de vida, no dejen la palabra de vida, quédense con la palabra de vida, fijen su mente en la palabra de vida, dense por completo a la palabra de vida. Por lo tanto, es sumamente importante entender a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de la palabra de vida. Porque como se usa varias veces en el Nuevo Testamento, puede tener diferentes implicaciones. Y a primera instancia, a nivel general, cuando hablamos de la palabra de vida, nos estamos refiriendo a manera general a la palabra de Dios. La palabra de vida, a nivel general, en primera instancia, se refiere a la palabra de Dios. La misma Biblia nos dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que somos renacidos no de simiente incorruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que la palabra de Dios da testimonio de sí misma y en sí misma de que es viva, de que es eficaz, de que no está muerta. Eso lo empezamos a ver desde Génesis capítulo 1, cuando vemos que Dios por medio de su palabra crea todo lo que existe, es activa, es intencional. Pero aquí el uso que le da Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, yo sostengo que va mucho más detallada que simplemente la palabra de Dios a nivel general. En el uso que Pablo está dando aquí de la palabra, del término, de la frase, palabra de vida, es algo que va muy específicamente al Evangelio, y no solamente al Evangelio, pero a lo que está en el centro del Evangelio, que es Jesucristo. Yo, viendo el contexto en el cual, en el capítulo 1, versículo 27, Pablo nos está llamando a comportarnos de una manera digna del Evangelio. Viendo el contexto donde Él, al llamarnos a la unidad y la humildad dentro del cuerpo de Cristo, presenta el himno a Cristo, haciéndonos ver y contemplar a Cristo como ejemplo perfecto de unidad y humildad. Y luego, como justo de ahí es que nos llama a no quejarnos, a vivir sin contienda y sin murmuración. Entonces ahora cuando Él habla de que sostengamos firmemente la palabra de vida, Él está hablando que sostengamos firmemente el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque esa frase, palabra de vida, es atribuida varias veces y muy específicamente por Juan para representar a Cristo. Las mismas palabras. Logos, soes. Aquí logón por la forma gramatical, pero es la misma. Palabra o verbo, como también se traduce, soes vida. Palabra de vida. Juan la utiliza mucho desde su narración del ministerio de Cristo en el Evangelio según Juan, pero también la utiliza sobre todo en su primera carta, en primera de Juan, iniciando desde el capítulo 1. Yo quiero leer algunos versículos del Evangelio según Juan, donde él utiliza y se refiere a Cristo como la palabra de vida para que entendamos el significado de lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 16. En Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, Juan empieza a describirnos a Cristo como la palabra de vida. Y a través de su evangelio, él demuestra cómo Cristo es el verbo encarnado, Dios encarnado, la palabra encarnada, que trae vida y da vida a los escogidos por Dios. En Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, cada vez que vemos la palabra verbo, es la misma palabra traducida como palabra o como verbo en Filipenses capítulo 2, versículo 16.
Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El mismo término, verbo, palabra, sostenido por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Este término, verbo o palabra, es siempre identificado con Dios, y aunque al principio podemos pensar ¿a qué se refiere Juan cuando utiliza el verbo? Si empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, cada vez que esta palabra se utiliza para referirse a la iluminación de Dios, a la salvación de Dios, a la obra de Dios por los suyos. Dice en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra, por el verbo del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. En el Salmo 107, versículo 20 se nos dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Juan utiliza esa misma palabra para referirse directamente a Jesucristo, demostrando su preeminencia, su poder, cuando él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Él siempre ha existido. Antes del principio Él estaba, y Él estaba con Dios, pero Juan no lo quiere dejar ahí. Él dice, y el verbo era Dios. Ahora, ¿cuál es ese verbo? Bueno, él se va hasta el versículo 14 de Juan capítulo 1 para explicarnos y señalarnos que ese verbo que existió desde el principio, por el cual fueron hechas todas las cosas, es Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan testifica, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, el verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, del verbo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A quién era que Juan anunciaba? A Jesucristo. O sea que el verbo del cual Juan se está refiriendo desde el versículo 1 del capítulo 1, desde su introducción, sin decir hola ni nada, es de Jesucristo. Él quiere mantener las mentes de sus lectores centrados en que Cristo es el verbo encarnado, en que Cristo es Dios. Y eso da testimonio o habla de lo mismo que Jesucristo había dicho y que Juan relata en su evangelio. No es solamente algo que Juan está diciendo, no es solamente algo que Juan el Bautista testificó, sino que es algo que el mismo Jesucristo dijo del mismo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El verbo encarnado que ya nos ha explicado que es Jesucristo es vida y da vida. Él lo testifica, Él lo ejemplifica en la práctica. En Juan capítulo 11, versículo 25, dice Jesús de nuevo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan capítulo 6, versículo 68, Pedro le dice al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En Juan capítulo 20, versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre.
O sea que lo que Juan está testificando en todo su evangelio y a lo que Pablo está apuntando en nuestro versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, es que Cristo es la palabra de vida, quien da vida, quien sostiene a su iglesia, y por tanto debemos estar centrados, sostenidos firmemente en Él. Y yo creo que la intención de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, al decirnos esto, hay diferentes vertientes, hay predicadores que entienden que esto se refiere mucho a que debemos sostener, ir a proclamar el evangelio de una manera evangelística. Ven el sermón, yo lo veo de una manera evangelística, pero yo creo que Pablo, por lo que él viene diciendo en el contexto, se refiere mucho a evangelizarte constantemente a ti mismo y que tu evangelismo salga de adentro hacia afuera. O sea, yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 16 es que, dado que la palabra de vida, el evangelio de Jesucristo es la fuente de vida para la iglesia, la existencia de la iglesia depende de una comprensión firme de la palabra de vida. Y que si se pierde la palabra de vida, la iglesia es nada, es pura oscuridad, en vez de ser luz en medio de las tinieblas, como dijo en el versículo 15 anterior. O sea, Pablo está apuntando a hacernos ver, sin Cristo, ustedes están muertos, son oscuridad. Por lo tanto, sostengan firmemente el evangelio de Jesucristo, empezando desde adentro con ustedes. Porque el sostener firmemente la palabra de verdad, el evangelio de Jesucristo, nos ayuda a ser luminares en el mundo, estando satisfechos en Cristo. Porque recordemos que todo viene bajando, viene desplegándose desde el imperativo que él dio en el versículo 14 de hacer todo sin murmuración y sin contienda. ¿Por qué el sostener, el ser asidos de la palabra de vida, del evangelio de Jesucristo, nos hace brillar siendo luminares en el mundo, estando complacidos, satisfechos en Cristo y por lo tanto no quejándonos? Yo apunté varias razones por las cuales yo entiendo que Pablo está guiando eso para que estemos complacidos, satisfechos en Cristo. Número 1, porque la palabra de vida, el evangelio de Jesucristo, nos hace ver que no merecemos nada. Cuando yo mantengo mi mente centrada, cuando yo sostengo firmemente el evangelio de Jesucristo, yo constantemente me estoy recordando que yo lo que soy es un pecador, que lo que merezco es la muerte. La muerte. Por eso decía Spurgeon, cuando le preguntaban, pastor, ¿y por qué usted predica el evangelio cada semana? Y él dijo, porque necesitamos el evangelio cada semana. Porque por nuestros corazones orgullosos, que se creen autosuficientes, necesitamos recordarnos cada semana que todo, o cada día, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, porque no merezco nada. La queja viene y la insatisfacción cuando yo creo que merezco más de lo que tengo. Yo empiezo a quejarme con Dios y de Dios cuando pienso que yo puedo por mí mismo y que merezco más. La palabra de vida, el evangelio de Jesucristo, me enseña que yo soy salvo por gracia, que yo merecía la muerte, que la paga del pecado de mi rebelión es la muerte, la separación eterna de Dios. O sea que esa es una razón por la cual yo creo que Pablo está diciendo eso. La segunda razón es porque al ver lo bajo que yo soy, la palabra de vida, el evangelio de Jesucristo me hace ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios.
me hace ver la palabra de vida, el Evangelio de Jesucristo, que yo no puedo, que yo no merezco, que yo estoy necesitado, y me hace ver por ende el contraste que hay, haciéndome ver la grandeza del Dios el cual me está salvando. Porque si yo no puedo, si la paga por el pecado es muerte, y si Él se encarnó y se hizo hombre para morir por nosotros pecadores, ¿qué más nos cabe que ver la grandeza de nuestro Dios? Verla en su entrega, verla en su determinación, verla en su amor por mi pecador que lo rechacé, en buscarme, en salvarme, en llenarme de Él y en hacerme rendirme ante Él. Y número 3, la palabra de vida, el Evangelio de Jesucristo, nos hace ver lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. La excelencia de conocer a Cristo y cómo esta es superior a cualquier otra cosa que se nos enfrente o aparezca en nuestra vida, por más buena que sea o por más mala que sea. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El estar centrados en el Evangelio, el estar enfocados, asidos de la palabra de vida, asidos del Evangelio de Jesucristo, nos hace ver cada día la excelencia, el honor, el privilegio que tenemos de conocerle a Él. Por lo cual, Pablo ahí en Filipenses 3:8 dice, todo lo tengo como pérdida, como basura, ya sea lo bueno o lo malo. Y no importa lo malo que esté pasando, como dice en el capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aún estando en una mal situación, aún estando en prisión donde Pablo estaba, él ve que eso no se compara en nada con la excelencia de conocer a Cristo y que el Evangelio es lo principal y lo esencial en su vida. O sea que yo creo que esas 3 razones nos dice el por qué el sostener firmemente la palabra de verdad nos ayuda a estar satisfechos en Cristo y a no murmurar y a no tener un espíritu de queja. Ahora, ¿cómo podemos cumplir este mandato de sostener firmemente la palabra de vida? ¿Cómo podemos sostener firmemente el Evangelio de Jesucristo? Bueno, como vimos en la explicación de la palabra traducida aquí como asidos o traducida en la versión de las Américas como sostener firmemente, esto implica ser intencional, esto implica ser activo, esto implica estar enfocado en algo. Y ese algo es el Evangelio de Jesucristo. Yo debo de estar enfocado intencionalmente, no algunos días de mi vida, sino siempre, no solamente los domingos, no solamente cuando vaya a evangelizar, a compartir el Evangelio con otros, sino todos los días en el Evangelio de Jesucristo, predicándome a mí mismo. Mi hermano, como dice el predicador Paul Tripp, no hay una persona más influyente en tu vida que tú mismo. Nosotros mismos somos los más influyentes en nuestras vidas.
Porque constantemente nos hablamos a nosotros mismos en nuestra mente y nos vamos guiando. Y nos predicamos en nuestras reacciones de las cosas que nos pasan en nuestra mente. Por eso la batalla del cristiano es una batalla que empieza esencialmente en la mente. No hay nadie más influyente para tu vida que ti mismo. Y el enemigo lo sabe. Y por eso es que quiere cautivar tu mente, distrayéndote con cosas secundarias y que nada se comparan con el Evangelio de Jesucristo. Y nos pone en la mente que el Evangelio es algo solamente para el inicio, como que es algo de un ABC, como que es el libro Nacho de la vida cristiana y que luego que pasamos a otras cosas, entonces debemos pasar a temas más importantes de la fe cristiana. Y el Evangelio se queda solamente para cuando lo vayamos a compartir con otros. Pero eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia nos llama constantemente a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, a ver a Cristo, a ver el Evangelio en cada porción de las Escrituras que encontramos, que estudiamos. No solamente se trata de ir a las Escrituras, pero se trata de ver a Cristo a través de las Escrituras. Porque Cristo es la vida dentro de las Escrituras. Sin Cristo esto sería un libro oscuro y sin vida. Pero Cristo es que le da vida. Así como no hay vida en la palabra sin Cristo, no hay vida en el creyente sin Cristo y su evangelio. Cuando Pablo dice que sostengamos firmemente la palabra de vida, él está diciendo: enfócate en Cristo, quédate en Él, aférrate a Cristo, haya satisfacción en Cristo. Ese es el antídoto para la queja y para la murmuración. Esa es la manera como brillar en medio de una generación oscura, siendo cristocéntricos, estando en Cristo, parados en Cristo, firmes en Cristo, sostenidos en Cristo. El estar sosteniendo firmemente la palabra de vida implica predicarte a ti mismo el evangelio constantemente, continuamente, enfrentando tu propia pecaminosidad y huyendo a Jesús por la fe en su sangre derramada y su vida justa. Significa que te apropias nuevamente por fe del hecho de que Jesús satisfizo completamente la ley de Dios, que Él es su propiciación y que la santa ira de Dios ya no se dirige a ti solo por Cristo. Eso es algo que te tienes que predicar, que te tienes que recordar a ti mismo constantemente. Y como dije, es una práctica que perdemos, porque queremos pasar a otras cosas. Pero es una práctica que debemos hacer, que debemos recordar continuamente, porque cuando vienen situaciones difíciles, cuando enfrentamos nuestra propia realidad, nuestra mente va a hablar de la realidad de nuestra teología. Ok, en las situaciones fáciles y buenas, somos rápidos para alabar a Dios y para recordar a Dios. Y para decir: yo creo esto, yo confío en esto. Pero cuando viene el problema o la situación, ahí es la complicación. Porque nuestra mente te va a predicar y te va a decir qué realmente tú crees. Y si no tienes tu mente centrada en las verdades, en la gloria del evangelio, vas a perecer. Como me decía una pareja el último día del retiro: pastor, esto estuvo glorioso. El gran problema lo tenemos ahora, a partir del lunes, cuando tengamos que vivir lo que hemos aprendido. Porque es muy fácil
tú decirlo en un resort lleno de hermanos y amigos y la palabra siendo predicada y tú te sientes como en la gloria. Pero ¿y cuando empieza el fuete del día a día? ¿Qué vas a traer a tu mente? Por eso necesitamos constantemente, disciplinadamente, activamente, intencionalmente predicarnos la palabra de vida. Hay un autor que se llama Jerry Bridges que escribió un libro muy interesante que les exhorto a leer, que se llama Pecados Respetables. Pecados respetables. Y él da el ejemplo de su propia vida, de cómo él se ocupa diariamente de predicarse el evangelio de salvación, de sostener en su vida, primero, la palabra de vida. Y él dice lo siguiente, y te lo quiero leer como ejemplo para tu vida de la importancia de predicarte el evangelio continuamente. Ya un autor, teólogo, con una vida ministerial bien ardua, escribe lo siguiente. Abro comillas. Como el evangelio es solo para pecadores, comienzo cada día con la conciencia de que a pesar de ser un santo por Cristo, todavía peco todos los días en pensamiento, palabra, obra y motivo. Si soy consciente de cualquier pecado sutil o no tan sutil en mi vida, los reconozco ante Dios. Incluso si mi conciencia no me está acusando de pecados conscientes, todavía reconozco ante Dios que ni siquiera he estado cerca de amarlo con todo mi ser o amar a mi prójimo como a mí mismo. Me arrepiento de esos pecados y luego aplico escrituras específicas que me aseguran el perdón de Dios a esos pecados acabados de confesar. Luego generalizo las promesas de la Escritura, del perdón de Dios a toda mi vida. Y le digo a Dios palabras en el sentido de que mi única esperanza de estar con Él ese día es la sangre de Jesús derramada por mis pecados y su vida justa vivida en mi nombre. Esta confianza en la doble obra de Cristo para mí está bellamente capturada en lo siguiente. Él es mi roca firme. Cristo es mi esperanza. Y mi esperanza se basa en nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Todos los días yo me encuentro yendo a esas palabras, reflexionando en las promesas de perdón en la Biblia. Cierro comillas. Todos los días este hombre está diciendo que él se predique el evangelio y ve su propia pecaminosidad. Mi hermano, nosotros somos santos por Jesucristo. Vemos la santidad de Cristo. Su justicia fue puesta en nosotros y tenemos su santidad. Pero en el presente estamos en un cuerpo de pecado y en una mente que te va a querer llevar todos los días de tu vida fuera del Espíritu de Dios, aparte de la palabra de Dios, fuera de la palabra de vida. Y por lo tanto, diariamente necesitamos recordarnos que somos pecadores, que estamos en necesidad de perdón, que yo no soy perfecto, que yo necesito a Jesucristo y es solamente por su sangre que obtengo perdón delante de Dios. Yo necesito recordarme que yo no soy digno de venir a Dios Padre ni de pedirle nada, que es solamente por la sangre y la obra de Cristo que yo puedo ir delante de Él. Por eso Jesús mismo lo dijo, que pidamos al Padre en su nombre. Yo no voy en nombre de Ángel Cardosa, yo voy en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a llegar al cielo en nombre de Ángel Cardosa.
Yo voy a llegar al cielo en nombre de quien me salvó y quien me redimió. Porque yo soy pecador. Y necesitamos recordarnos eso. Dejémonos de pensar que tenemos mérito alguno fuera de Jesucristo. Dejémonos de pensar que no somos propensos a pecar. Y prediquémonos el Evangelio. Recordemos a nuestra mente diariamente que nuestra vida es Cristo y que hemos sido crucificados juntamente con Él, que por su gracia somos salvos y que no merecemos otra cosa en esta vida que la muerte. Es por Cristo que somos salvos y es en Cristo, en el único lugar donde puedes hallar salvación y vida eterna. Tus obras solas no te van a acercar a Dios. El venir a la iglesia solamente no te va a acercar a Dios. Lo único que te acerca a Dios es que te rindas a Él y en el nombre de Jesús le pidas perdón por tus pecados y en el nombre de Jesús te sometas en obediencia a Él y su palabra. Si no estás sosteniendo firmemente la palabra de vida, eres un muerto en vida. Te diriges hacia la muerte eterna. Así como el creyente debe predicarse el Evangelio cada día, tú no creyente debes aceptar el Evangelio de salvación y rendirte por completo ante Jesucristo, pues solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir asidos de la palabra de vida.